postdoc acá en la Facultad de Física de la Universidad Católica y nos va a hablar de teorías efectivas en cosmología. Un aplauso para él. Hola. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan para hablar acá de esto. Ok, como Mai decía, lo que quiero introducir son teorías efectivas en cosmología. Típicamente las teorías efectivas, algo que se entiende bien en el contexto o donde nacieron en teoría cuántica de campo, y son una herramienta súper útil. Así que independiente que no vayan a hacer cosmología, las herramientas que van a salir de acá son súper útiles para que lo que sea que hagan en su carrera. No tengo slide, así que voy a hacer todo en la pizarra, espero que eso esté bien. Déjenme poner el título de las clases. Entonces, teorías efectivas, bueno, de campo en realidad. En cosmología. Ok. Entonces, el punto de partida de lo que sea que nos tenga acá son las ecuaciones de Einstein. Voy a poner la constante cosmológica. Y por única vez también voy a poner la velocidad de la luz acá. Ok, entonces esta teoría fue formulada más o menos en 1916, como decía Macarena, y absolutamente todo lo que hemos aprendido esto y todas las áreas de la física, las subáreas de la gravitación que han salido de acá, parten de las tres primeras soluciones que se encontraron. Y fue también hace mucho tiempo. Entonces la primera es obviamente la de agujeros negros. Entonces las ecuaciones fueron formuladas fueron 1916. Y esta fue la primera solución que se obtuvo en el mismo año, de hecho un par de meses después de que las ecuaciones fueron publicadas. La solución de Schwarzschild. Luego, como Macarena decía, están las ondas gravitacionales que la encontró el mismo Einstein. Digamos que ya 1918, esto más o menos. Y la otra solución que se encontró, y es la que me va a interesar entender, o donde parte todo lo que quiero decir, es la de universos en expansión. Y esta solución se encontró por primera vez en el 22 por Alexander Friedman, y luego también la encontró Lemaitre por ahí por el año 1927. ¿Ya? Y déjenme escribirla en universo plano. Y voy a escribir esquemáticamente así. Ok. Entonces, como les decía, independiente del área de la gravitación que se dediquen, pueden trazarlo lo que hagan a estas tres soluciones. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que si bien esta fue la última en encontrarse, en este periodo al menos, es la que podría decir es más madura desde el punto de vista fenomenológico. ¿Ya? Se entiende muy bien, no muy bien, se entiende hasta cierto punto bien,
la fenomenología de esta solución. Nos ha permitido construir un modelo del universo en donde podemos inferir sus propiedades, su evolución, etc. Y eso es lo que da origen a la cosmología, esta tercera solución. Probablemente han visto este dibujito que se hace de la historia del tiempo del universo. Que aquí básicamente lo único que estoy dibujando es el factor de escala. El contorno del factor de escala, viendo cómo evoluciona. Y bueno, las mismas ecuaciones de Einstein nos dicen acá que la materia dicta el comportamiento de la métrica. Y acá hay dos periodos en los que me voy a enfocar, que es un periodo primordial del universo, que es inflación, donde el factor de escala va como e a la h t. Acá h no es constante. Este periodo es algo que le llamamos quasi de Sitter. Si h fuera constante sería de Sitter exacto. Entonces esto es entre medio tenemos dos periodos relevantes, que es el periodo donde el universo está dominado por la radiación. El factor de escala va como t a la 1/2, luego empieza a dominar la materia, el factor de escala aquí va como t a la 2/3, y en el universo tardío volvemos a tener un periodo de expansión acelerada, que en principio uno lo podría modelar por la constante cosmológica y decir que es un de Sitter exacto. Pero esto ya está en debate. Está en debate. Hace poco un experimento que se llama DESI encontró desviaciones a la constante cosmológica, si uno quiere acá. ¿Ya? Entonces probablemente el periodo de expansión acelerada en el que estamos actualmente no sea exactamente de Sitter. ¿Ya? Entonces, el que no sea exactamente de Sitter es el medio de todo el asunto del que quiero hablar y llegar acá. Déjenme hacer un par de dibujitos de aquí. Entonces acá en el universo tardío tenemos ya las galaxias formadas, toda la materia. Acá tenemos el CMB, si uno quiere. Esto es CMB. Y acá tenemos el final de la inflación. Entonces todo este periodo de quasi de Sitter es inflación. Perfecto. Entonces, en principio, lo que pasa acá adentro, lo que dicta el comportamiento del factor de escala, son montones de cosas. Son montones de componentes que están acá, de materia, que están interactuando entre ellas y haciendo diferentes cosas para que esto pase. Y típicamente uno lo modela como un fluido perfecto. ¿Ya? Entonces, este fluido tiene un tensor de energía momentum. Que es el siguiente. Lo voy a poner arriba acá. Está escrito por una densidad. La densidad del fluido, su presión, su velocidad acá. Y acá nuevamente va la presión por el tensor métrico.
tengo bien este signo, siempre me confundo. Déjenme echar una mirada. Sí, está bien. Ok, entonces déjenme escribir esto acá porque después quiero hacer un dibujito. Entonces este fluido perfecto, además de estar así, de tener esta forma de definir la presión y la densidad, lo complemento con una ecuación de estado que me relaciona la presión y la densidad de esta manera. Sí. Omega rho. Y esto se le conoce como el parámetro de estado. ¿Okay? Las ecuaciones de Einstein, cuando uno enchufa eso ahí, la resuelve, tengo dos ecuaciones simplemente. La componente 0,0 y la espacial, que se conocen como las ecuaciones de Friedman. Son las siguientes. Acá tengo rho. Voy a poner la constante cosmológica, pero luego me voy a olvidar de ella. Esta es la componente 0,0 de las ecuaciones de Einstein. Y la componente espacial, tengo lo siguiente. Entonces yo puedo resolver estas ecuaciones, pero antes de eso también tengo otra ecuación que es la identidad de Bianchi, que es básicamente la conservación de la energía. Y esto implica que encuentro la siguiente ecuación. Entonces rho punto más 3h rho más p es igual a 0. Y acá recuerden que h es la derivada del factor de escala. Entonces puedo resolver esta ecuación. Encuentro que la densidad, bueno, una vez que uso la ecuación de estado también, la densidad va como el factor de escala a la menos 3, 1 más omega. Esta ecuación la puedo poner de vuelta acá y resolverla para el factor de escala. Y lo que encuentro es que el factor de escala va de la siguiente manera. T2 1 más omega. Esto cuando omega es distinto de menos 1 y e a la h0t cuando el factor de escala es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, lo que les decía. Esto es lo que conocemos como la solución de Sitter, donde acá la expansión es eterna. El universo siempre se va a expandir cuando estamos en esta situación. Y lo que les comentaba es que este experimento DESI básicamente parametrizó este omega como una función del redshift, ¿ya? Entonces lo escriben como omega, digamos, es omega 0
más omega A por el redshift, esquemáticamente. El redshift es una manera de medir la distancia, ¿ya? Entonces, si el universo fuera completamente de Sitter y la expansión fuera eterna, lo que uno encontraría es que omega 0 vale menos 1 y el omega A vale 0 para todo valor del factor de escala. Y lo que se está encontrando es que esto no es así, ¿ya? No tengo los valores acá, pero lo importante es que al parecer omega es distinto de menos 1 y por un poquito nomás, ¿ya? Entonces la situación en la que estamos acá en el universo tardío al parecer nos está diciendo que se parece un poquito a lo que teníamos acá, de que sabemos que el factor de escala no es, que el parámetro de Hubble acá no es completamente constante. ¿Qué implicancias tiene que el parámetro de Hubble no sea completamente constante? Bueno, acá obviamente este periodo sabemos que no es eterno, que tiene que terminar, y si fuera el parámetro de Hubble completamente constante, no terminaría nunca, ¿ya? Ok. Eso es con respecto a la evolución del background, ¿sí? Esto lo voy a llamar la ecuación de background. Pero lo que en realidad nos interesa es ver lo que pasa acá adentro, a pequeña escala. El background, si quieren, nos da la evolución global de lo que pasa a gran escala, y eso está soportado por algo que llamamos el principio cosmológico, que nos dice que el universo es isotrópico, homogéneo a grandes escalas. Por grandes escalas es algo así como 400 megaparsec, hasta 400, sobre 400 megaparsec, que el universo se ve igual en todas las direcciones. Pero cuando empezamos a mirarlo en escalas más chiquititas, ya eso no pasa. Y que eso no pase es súper interesante, porque ahí está la información de donde básicamente hemos construido este modelo para un universo que se llama lambda CDM, ¿ya? Una pregunta que uno se puede hacer, bueno, antes de eso en realidad, ¿cómo parametrizamos lo que pasa adentro? Lo hacemos a través de perturbaciones, de teoría de perturbaciones. Entonces, déjenme ahí. Entonces, por ejemplo, puedo definir la siguiente cantidad. Un delta de X como la densidad en un punto menos la densidad promedio sobre la densidad promedio, ¿ya? Y esta densidad promedio es en realidad la que saco de acá, de este lado. Esto de alguna manera me va a dar información de la sobredensidad del fluido que estoy describiendo, ¿ya? Y me puedo preguntar cómo se va acumulando, cómo se va apelotonando estas perturbaciones del fluido en diferentes puntos. Y más que en diferentes puntos, lo que conviene acá es ir al espacio de Fourier y hacer la misma pregunta: ¿cómo se junta la materia en diferentes escalas? Y hacer un promedio. Y eso se medió. Entonces este promedio, déjenme escribirlo acá antes. Entonces, ¿cómo se, no sé cómo traducir esto? Voy a poner simplemente cómo se junta la materia o la densidad de materia a diferentes escalas. Y acá voy a poner K. Entonces,
podemos mirar, le voy a decir así, el promedio entre dos puntos a diferentes escalas donde estoy midiendo este delta, ¿ya? Lo voy a llamar así, delta, delta. Entonces, eso se ha medido, y en realidad se llama el espectro de potencias de la materia, y algo que se ve un poco más o menos así. Entonces acá tengo delta, delta, acá tengo la escala. Esto es esquemático. Hay unidades acá que no estoy considerando. Pero aquí tengo lo siguiente. Esto se ve un poquito así. Entonces acá, K chico son escalas grandes. El K es inverso a la distancia. Entonces en escalas grandes tengo este comportamiento acá y en escalas pequeñas esto. De acá sale un montón de información. Y yo puedo describir esta curva con 6 parámetros. 6 parámetros. Entonces, digamos acá que el modelo lambda CDM explica esta curva solo con 6 parámetros. Otra medición que yo puedo hacer y preguntarme por el promedio de otra cantidad es la distribución de temperatura acá en el fondo de radiación cósmica. ¿Podría escribir un poquito más grande? O sea, Sí. cuando vaya volando, está muy bien. Perfecto. Déjame poner eso acá. Sí, que la pizarra está... Esto es bien esquemático, la verdad. Entonces tiene 6 parámetros. Ya, otra cantidad que yo me puedo preguntar cómo se distribuye a lo largo de las escalas, eso son las fluctuaciones de temperatura del CMB. Entonces pongamos acá delta T, y la curva que se ve es algo más o menos así. Y también la puedo explicar con esos mismos 6 parámetros. ¿Ya? Un input que necesitan ambas curvas y no lo da el contenido de materia acá, es que exista una perturbación. Ojo, acá estoy hablando de perturbaciones de densidad de materia, acá de temperatura, pero todas estas necesitan un input de una perturbación de donde sale todo esto, y eso se llama la perturbación de densidad primordial. Y como les digo, no se la puedo atribuir a materia que yo conozco acá, pero a partir de esa se obtiene esta distribución de temperatura y esta distribución de materia, ¿ya? Y esa perturbación tiene la siguiente forma, su curva, se llama Z, y se ve algo más o menos así. Entonces acá, no, ni siquiera lo escribí, se ve esto. ¿Ya? Entonces el input que se necesita que es parte de estos 6 parámetros es lo que se llama siempre olvido el nombre de esto y es súper importante. Olvidé el nombre, pero se denota como NS. Índice espectral, gracias. Sí, el índice espectral, ¿ya? Entonces, de acá se mide que NS-1 es pequeñito, en realidad esto vale como 0.095, ¿ya? Entonces, si yo trazo la historia acá atrás, todavía no quiero explicar de dónde sale esto,
lo que encuentro es que el ns-1 está relacionado a que esta curva no sea completamente plana, ¿ya? Y que el hecho de que la curva no sea completamente plana lo puedo relacionar a la geometría del universo, que es donde se va a producir esto, acá. Y esto en realidad, déjenme poner el esquemático primero, va como las derivadas positivo del factor del parámetro de Hubble en este periodo donde se produjo esta perturbación de curvatura primordial, ¿ya? Entonces, nuevamente, si estuviésemos en de Sitter, ns sería exactamente igual a 1, pero lo que estamos midiendo es que no es 1. Entonces, en este periodo donde se generaron estas perturbaciones primordiales z, h es de h puntos diferente de 0, ¿ya? Y en realidad ese es el meollo de todo el asunto. Por favor, háganme preguntas, a veces quizás voy muy rápido, estoy diciendo cosas que pueden parecer obvias, quizás no son tan obvias. ¿Sí? ¿Podría explicar un poco más la interpretación de la son medidas que hacemos, por ejemplo, acá podemos mirar las galaxias, ¿ya? Vemos las galaxias y cómo se van distribuyendo ahí, cómo se juntan, en realidad, la materia oscura, cómo se va juntando a diferentes escalas. Y eso es realmente lo que se observa. Uno puede explicar eso con toda la evolución que hay del fluido que pasa acá, porque se entienden los componentes de cierta manera. Le echo para adelante y llego a esa curva y los puntos ahí se fitean bastante bien. Con la del CMB es lo mismo. Acá el input que tengo que poner son los fotones, ¿sí? Cómo los fotones van recibiendo perturbaciones de las demás cantidades que están ahí y me da esto. Explicar estas curvas en detalle toma un curso entero de cosmología, de hacer teoría de perturbaciones. Es muy largo, por eso quiero ser esquemático. Y me quiero fijar en esta nomás, ¿ya? Que es la que le da origen a todos estos demás. Si uno va a un curso de cosmología va a ver que va a necesitar este índice espectral, en realidad, y también lo que se llama la amplitud escalar, ¿ya? ¿Tiene que ver con la Baryonic Acoustic Oscillation? Sí, está todo eso relacionado. Exactamente. El último gráfico no lo entendí, sí, bien. O sea, porque claro, el primero es como o sea, pero por ejemplo el segundo, claro, entiendo que tiene que ver con esto se las fluctuaciones de temperatura, pero el último estamos sacando el promedio de qué era. De Z, que se llama la fluctuación de curvatura primordial. Entonces, sí, escribirlo porque es súper importante. Entonces Z, vamos a poner perturbación nomás. ¿Y el primero era de materia, habían dicho? Perturbación de ya. Esto, ok, como les decía, entre los parámetros de que este modelo usa, dos de ellos son el índice espectral y otro que se llama la amplitud escalar. Y estos numeritos se miden, ¿ya? Pero estos numeritos, estos dos, no se lo puedo atribuir a ninguna componente que yo conozca que se genera acá. Entonces, estos dos numeritos provienen de esta fase de acá, donde se generaron estas perturbaciones de curvatura primordial, ¿ya? Que no creemos, sino que está muy bien soportado por las observaciones que provienen del periodo de inflación, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la teoría que describe estas perturbaciones primordiales? ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Y más aún, en realidad, el mensaje de esto es que toda la información que yo saco del universo está, ¿cómo se dice en code? Está codificada en las perturbaciones, ¿ya? Por eso es
súper importante entender la teoría de dónde provienen estas perturbaciones. ¿Cómo la podemos modelar? Como las perturbaciones primordiales que dejó el Big Bang, la inflación. Inflación, exacto. Esto. ¿Y el AS sería como el tamaño de esa amplitud primordial? Algo así. Está generado con otras cosas, pero va por ahí. Al final voy a calcular esto en realidad. En la última clase, ojalá. Ya. Entonces, para hacer estos plots, en realidad, necesito solamente, o lo que estoy mostrando ahí, es una función de correlación de 2 puntos. ¿Ya? Y sea lo que sea, acá, para tener la función de correlación de 2 puntos, necesito una teoría cuadrática nomás. ¿Ya? Entonces, si conozco la teoría cuadrática, que viene de perturbaciones lineales, ya puedo reproducir esto. Pero como les digo, la información está en las perturbaciones. Y lo que en realidad quiero entender es entender las perturbaciones mejor. Entonces, para eso, tengo que ir a escalas más chicas. ¿Ya? Escalas más chicas, ¿qué significa? Subir la energía. Y si subo la energía, ya los procesos no lineales empiezan a ser importantes. Y en realidad lo que me va a interesar es conocer funciones de correlación de orden más alto. Entonces, déjenme ponerlo acá. Entonces, la función de... ¿Se ve bien? ¿O está muy chico esto? Entonces, la función de correlación de 2 puntos está determinada no por completo, sino que en mayor medida, digamos, por la teoría lineal de perturbaciones. Entonces, las funciones de correlación de orden más alto ya pongamos Z1, Zn. Entonces acá la teoría de perturbaciones es no lineal. ¿Ya? Entonces el primer efecto que uno puede calcular acá de la no linealidad de la teoría, si uno quiere la función de correlación diferente a la de 2 puntos, de orden más bajo que puedo calcular y que me da efecto no lineal, es la función de 3 puntos. Esto ya captura los órdenes, como le digo, la parte no lineal de la teoría, y captura efectos que pasan a escalas más pequeñas y que son más energéticos. ¿Ya? Este cálculo costó un montón hacerlo, desde la inflación, y la inflación se inventó en los 80, ¿ya? Y ahí rápidamente obtuvieron esto, y calcularon estos números y vieron que calzaba todo bien. Pero este cálculo de la función de 3 puntos costó 20 años, por 20 años la gente no lo pudo hacer, y fue recién en el año 2002 donde se pudo hacer el cálculo bien, y lo hizo nada más y nada menos que Juan Maldacena. ¿Ya? Y él hizo el cálculo para el modelo más sencillo que se tiene de la inflación, que es la inflación con un campo slow roll, que probablemente lo han escuchado. ¿Ya?
digamos que esta función de 3 puntos queda determinada por un parámetro, digamos, la de 2 puntos queda determinada por estos dos números, AS y NS, la de 3 puntos queda determinada por un numerito que se llama FNL, ¿ya? Y Maldacena hizo el cálculo de este numerito, la predicción que viene de la inflación, del modelo más sencillo de inflación, y encontró lo siguiente, en cierto límite, que da lo mismo en realidad. Y esto en realidad todavía no se mide. Hay cota en esto, pero no se ha medido, ¿ya? Un numerito súper chiquitito, más chico que lo que está ahí. Si esto ya era chico, esto es más chico por este factor que está acá. Y lo importante aquí es que si ese número, todos los modelos de inflación, más sencillos, absolutamente todos, predicen esto. Y si llegamos a medir algo que no es eso, ¿qué hacemos? ¿Qué teoría usamos? Entonces lo que quiero hacer en realidad es describir la teoría más general que da origen a estas fluctuaciones en el universo temprano, en el periodo de inflación. Y para eso voy a usar las teorías de campo efectivo, ¿ya? Entonces, y acá vamos a volver a esto que está aquí. Bueno, las teorías de campo efectivas se llaman, uno les dice típicamente EFT, Effective Field Theories. Y como les decía, lo que se conoce súper bien en el contexto de teoría de campo. Entonces, el objetivo de estas clases de acá es construir esta teoría, la más general, que describe estas perturbaciones. También esta teoría, con pequeñas modificaciones, puede describir el periodo de energía oscura, acá. Y más aún, puede describir absolutamente todos los modelos de energía oscura. Entonces la gente trabaja construyendo modelos de energía oscura basados en el modelo de gravedad que más le guste, le hacen modificaciones, pero al final del día hay que ponerlo a prueba y medirlo. Entonces este mismo formalismo permite encapsular todos esos modelos sin necesidad de saber cuáles son. Es súper potente. Y se basa en conocer la simetría de un problema, la simetría y los grados de libertad. Bueno, y como una teoría efectiva, y también la escala en donde esos grados de libertad se vuelven importantes. Ok. Entonces, una pregunta antes. ¿Cuántos han tomado cursos de teoría cuántica de campo? Ok. ¿Cuántos usaron el Peskin y Schroeder? El Srednicki, el Weinberg. Bien. Ya. Lo que voy a hablar ahora está bien explicado en el Weinberg, en el volumen 2. Típicamente eso no lo alcanza a ver en un curso de QFT. Pero mi idea es, antes de llegar y poner esto con gravitación, que en realidad es eso, quiero revisar cómo se formulan los principios de las teorías efectivas con el ingrediente más básico, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué es una teoría efectiva? Antes de ponernos a hacer cualquier cosa, es, como su nombre lo dice, entonces es una descripción
efectiva a bajas energías. Cuando diga bajas energías, también le voy a decir el infrarrojo, o IR. De ciertos grados de libertad. Entonces, importantes para la física a una escala dada. Entonces esta escala puede ser tanto energía como distancia. En realidad es lo mismo en relatividad especial. Energía o distancia. Ya. Entonces, las teorías efectivas, como las entendemos el día de hoy, se deben a Kenneth Wilson. Y decimos que formulamos las teorías efectivas de una manera wilsoniana. Lo poner en inglés. Wilsonian. Y hay dos acercamientos para construir una teoría efectiva, pero que en realidad vamos a llegar a la misma estructura. Menciono primero el que no voy a usar, porque es donde vamos a ganar toda la intuición. Si partiera con el que voy a usar de inmediato, uno se pierde fácil. ¿Ya? Entonces el primero se llama top-bottom. De arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo conozco una teoría a alta energía, pero quiero estudiar un fenómeno de esa teoría en donde no me sirve, ya es un poco incómodo que yo tenga lo que pasa a alta energía. En realidad yo me quiero fijar solo en un rango de energía más bajo. ¿Ya? Entonces, a partir de una teoría de alta energía, construye una teoría efectiva a baja energía. Entonces, en este approach, la teoría a altas energías es conocida. Cuando hable de alta energía, me voy a referir al ultravioleta, lo llamo el UV. Entonces, aquí, ¿qué tiene uno esquemáticamente una teoría de alta energía? Entonces, solo para hacer el punto, voy a suponer que tengo un lagrangiano a alta energía que va a depender de 2 grados de libertad. Uno liviano, ¿ya? Y otro pesado, heavy, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Voy a tener una parte este lagrangiano, que es la parte liviana, que va a depender del campo liviano y su masa. Si es que tiene masa, puede no tener masa. Otra parte lagrangiano, que describe la parte del campo pesado con su masa, y típicamente voy a tener una interacción entre el campo liviano y el campo pesado. Entonces, interacción entre el liviano y el pesado. Entonces, acá, si la masa del campo liviano es mucho más
pequeña que la masa del campo pesado, lo que puedo hacer es que puedo integrar el campo masivo de la teoría, me lo puedo sacar. Como lo integro con la integral de camino. ¿Ya? Y una vez que lo integro voy a tener una teoría efectiva para el campo boliviano. Entonces, ¿cómo se hace esto? Acá simplemente integrar ese campo en la integral funcional. Una vez que haga este procedimiento, quedo con esta acción y la expando al orden que yo quiera. Y ahora solo va a contener un grado de libertad, que es el liviano. Y voy a quedar con la teoría efectiva para el campo liviano. Y esto es lo que instauró Wilson, es la forma que tiene este lagrangiano. Entonces voy a tener una parte que va a ser igual a la del campo liviano que tenía antes, pero en este proceso, recuerden que esto acá es cuántico, hay loops, y los loops sabemos que renormalizan los parámetros. Entonces voy a tener el lagrangiano del campo liviano, pero con ciertos parámetros renormalizados. Digamos que acá tengo la masa renormalizada, le voy a poner M barra. Y lo que viene después es una expansión en operadores locales que dependen solamente obviamente del campo liviano. Y esta expansión toma esta forma. Entonces acá hay un coeficiente que depende de la escala de renormalización, entonces se conoce como coeficiente Wilson. Voy a tener la masa que integré. Esta es la información del campo pesado. Aquí va a quedar. Bueno, y el coeficiente Wilson también. Le subí en la dimensión de masa de los operadores. Y acá tengo todos estos operadores del campo liviano. ¿Ya? Es una expansión en derivadas. Entonces esta es la forma típica que va a tener esta teoría efectiva cuando la integramos. ¿Ya? Y es la que no voy a usar para lo que quiero hacer, pero es indicativo para construir la teoría de otra manera, que es la manera súper potente de esto. La que se llama bottom up. ¿Y qué pasa acá? Es que no se conoce una teoría a alta energía. ¿Sí? Parece un poco básica la pregunta, pero campo liviano pesado, ¿a qué se refiere? A sus masas. Aquí estoy suponiendo que ambos campos tienen una masa y que la masa de un campo va a ser mucho más grande que la otra. Simplemente eso. ¿Por qué eso es importante? La masa del campo pesado va a aparecer acá. ¿Ya? Y a medida que yo vaya poniendo operadores, bueno, los primeros operadores van a ser relevantes, pero después hago esta expansión y cada vez van a estar más suprimidos. ¿Y por qué van a estar suprimidos? Porque esto es grande comparado con la masa que había antes. ¿Ya?
Ya, entonces, ¿cómo construir las teorías desde abajo, sí? Una pregunta que ese campo de masa liviana podría ser más hacer. Sí. En eso nos vamos a enfocar, de hecho. Ya. Entonces, esta es la manera de construir las teorías, que es sumamente potente. Entonces acá también voy a llegar a un lagrangiano. Bueno, antes de eso, tengo que decir cómo se va a construir esto, ¿ya? Porque no tengo una teoría completa de alta energía para poder partir. Entonces hay que decir algunas cosas. Lo primero es identificar los grados de libertad. ¿Sí? Entonces, en principio los puedo parametrizar como cualquier campo, no tiene por qué ser un campo escalar, pero le voy a poner phi sub i. Entonces ahí tengo mi grado de libertad relevante. ¿Ya? También tengo que fijar una escala de energía. En la escala de energía, hasta dónde esta teoría me va a servir. ¿Ya? Entonces, escala de energía relevante del problema. Va a ser análogo a la masa, ¿ya? Se le pone lambda, no la constante cosmológica, el cutoff. Y acá, que el punto más importante de cómo construir esta teoría es identificar las simetrías importantes. No, en realidad identificar la simetría, ya las simetrías de por sí son importantes. Y más que la simetría en sí, quiero entender qué simetrías no están. Este es el punto más importante en realidad para construir la teoría efectiva. Si yo conozco las simetrías del problema o las que no están, eso tiene toda la información del sistema. Entonces, una vez que tengo esto, escribo el lagrangiano. Entonces, escribir todos los operadores compatibles con la simetría. Ya. Hay un ingrediente más, pero yo quiero llegar hasta acá con lo que quiero aplicar para la cosmología. Pero el último punto es el más importante, y es por qué hacemos esto. Entonces, ¿qué hay que hacer después que uno tiene esto? Calcular observables, hacer un experimento, y fijar los coeficientes. ¿Qué coeficientes? Todavía no los digo, pero es parecido, es lo mismo que había escrito allá antes. Son los coeficientes de Wilson. Entonces, ¿qué forma va a tener ese lagrangiano? Igual al de arriba.
L0, que va a ser típicamente la teoría cuadrática. Quizás lo escribí demasiado grande y no me va a caer. No, sí. Es lo mismo, en realidad. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de acá? Bueno, de partida lo observables que voy a calcular de esta teoría van a depender de estos C sub n, que se llaman coeficientes de Wilson, y eso es lo que un experimento va a fijar. Entonces C sub n y lo tremendamente importante de estos coeficientes es que ahí está encapsulada toda la información de la teoría a alta energía, que no conozco. Uno puede partir de acá, de este lagrangiano que tenga ciertas simetrías, y llegar a una teoría a alta energía. ¿Ya? Va a ser el camino inverso. ¿Sí? No nos va a interesar hacer eso, pero ahí radica la potencia de esto. De que es tan general que si la teoría si la teoría efectiva está bien buena, yo tengo una buena teoría en el ultravioleta, que escriba bien la física, uno puede hacer un matching entre la teoría efectiva y la de alta energía. Pero acá están todas. La teoría ultravioleta es una sola. De acá puedo conectar muchas teorías a alta energía. Infinitas en realidad. Entonces lo que quiero hacer es escribir algo así para dar cuenta de las fluctuaciones que pasan en el origen del universo. ¿Ya? Sin saber qué modelo es el que en realidad está ahí. Y bueno, sabemos que en ese periodo la gravedad se vuelve importante. ¿Sí? La gravedad cuántica se vuelve importante, efectos de gravedad cuántica. Entonces, a pesar de que esto es una teoría de baja energía, estos coeficientes de alguna manera van a tener información sobre la teoría cuántica de la gravitación, aunque no la conozcamos. Por eso vale la pena hacer esto. Ya. Un ejemplo de teoría efectiva de que primero se hizo así, después se hizo un matching en la teoría de los piones y los nucleones. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad ahí eran los piones y los nucleones, y la gente hacía cálculos. Esos eran los grados de libertad relevantes, hicieron buenos cálculos, y después se dieron cuenta que en realidad esa no era la teoría real, la teoría real era la QCD. Y todos los cálculos que se habían hecho en la teoría de los piones y los nucleones después calzaban con los cálculos de QCD. Ok. ¿Hasta qué hora tengo? 12:45. Ya. Ya. Entonces la idea es aplicar esto a la cosmología, pero antes de eso quiero introducir harta terminología y fenómenos que pasan, que van a ser relevantes para lo que quiero llegar a hacer. Así que voy a partir de este approach, manejarlo un poquitito, y una vez que esté eso, ir allá y aplicarlo a la cosmología. ¿Preguntas hasta ahora? ¿El DN de dónde sale? ¿Cuál? El brazo materno. ¿Dónde? En el denominador, lambda. Sí, lambda. Elevado de dn es la dimensión de los operadores. ya. ¿Sí? Es
la dimensión de masa de los operadores. Ya. Entonces, voy a partir con algo que espero que todos conozcan. Pongámosle preliminares. Obvio que lo conocen porque era lo que terminó Macarena, de hecho. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Es contar grados de libertad. Entonces, si digo el primer ejemplo, y de dónde va a salir todo, es un spin 1 sin masa, que es Maxwell, ¿ya? Entonces, el lagrangiano de Maxwell, el que todos conocemos, en vez de eso pongamos acá AMU, que en realidad este es el campo que me interesa, ¿ya? Rápidamente dijeron que esta teoría tenía 2 grados de libertad físico, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Lo ven? ¿Es fácil llegar a eso? No es tan obvio, o sea, hay que hacer un par de cosas para llegar a eso. Y hay algo bien relevante ahí que hace la pega para llegar a ese statement, ¿ya? Y es la invariancia de Yates, ¿ya? Entonces nosotros bueno, déjenme, solo por completitud, f mu nu es de mu a nu menos de nu a mu, y sabemos que esta teoría es invariante U1, que es la siguiente transformación. Entonces, a mu lo puedo cambiar por a mu más la derivada de una función arbitraria del espacio y del tiempo, ¿ya? Entonces, ponen eso acá y ven que la energía no cambia, ¿sí? ¿Cómo podemos ver rápidamente que esta teoría tiene 2 grados de libertad? Entonces, bueno, uno puede ir al formalismo hamiltoniano en realidad y hacer el conteo ahí, pero no quiero ir allá, quiero mantenerme covariante. La teoría tiene dos constraints, ¿sí?, de primera clase, y eso eliminan 2 grados de libertad cada uno. En el espacio fase tengo 8 grados de libertad. Si elimino 4 me quedo con 4, y vuelvo al espacio a la forma covariante me quedan 2 simplemente. Eso es un conteo rápido que uno puede hacer, ¿ya? Pero no quiero hacer eso. No es muy útil acá, porque la polarización va a tener un rol importante en cierto momento, así que lo quiero hacer a partir de la polarización. Ok. Déjenme ver ya. Escribamos la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento es de mu f mu nu igual 0. Y estos términos de A, que me queda, acá me quedé con nu menos de nu de mu a mu, ¿sí? ¿Ya? Y acá voy a insertar una onda plana.
donde voy a hacer aparecer la polarización. Por eso uno habla cuando habla de grado de libertad, dice, no, esta teoría tiene dos polarizaciones, porque es útil hacerlo ahí. La polarización ya me entrega todos los grados de libertad. Ok. Entonces puedo meter una onda plana. Acá va la polarización, obviamente. Estos son cuadrivectorios, obviamente. ¿Cómo me queda la ecuación de movimiento con esto? K cuadrado en U menos K nu K punto E. ¿Ya? Yo sé que los fotones acá no tienen masa, ¿sí? Entonces K cuadrado es 0. K cuadrado y es camu camu, ¿sí? Se propagan en el cono de luz, ¿sí? Entonces, a lo que llevo es básicamente que K punto E tiene que ser 0. Ya. Entonces esa es la condición de transversalidad. Y esta condición, bueno, el vector de polarización es un vector de 4 componentes, porque los 4 componentes de AMU. Con esta condición elimino una de esas 4 componentes. ¿Ya? Puedo pues, dejar una en términos de la otra. ¿Ya? Tengo 3. Y ahora uso la transformación de Gauge. ¿Ya? Acá mismo en realidad. Y veo que puedo cambiar EMU por EMU más acá quiere aparecer, ¿cómo le puse? Alguna constante por KMU. ¿Ya? Entonces acá veo que la libertad de Gauge me permite fijar otra componente del vector de polarización. Entonces tenía 3, acá puedo fijar otra. La puedo fijar en términos de las 2 o cancelar una. Y al final me quedo con 2 componentes nuevas. Entonces acá transversalidad me hace pasar de 4 a 3 y la simetría de Gauge me permite pasar de 3 a 2 y ya no tengo nada más que hacer. Ahí están los 2 grados de libertad del fotón. Entonces el spin 1 sin masa propaga 2 grados de libertad. O tiene 2 polarizaciones. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si le añado masa al fotón? ¿Ya? Entonces ahora quiero ver spin 1 con masa. Esto se conoce como el energiado de Proca. Y acá pongo el término de masa. Entonces valía la pena hacer eso.
¿Cuántos grados de libertad propaga esta teoría? 3. ¿Por qué propaga 3 grados de libertad? Ya. Sí. No tengo esta condición para eliminar el otro grado de libertad. Esta teoría no es invariante de Gauge. Este término rompe la simetría de Gauge. ¿Ya? Entonces tengo 3 grados de libertad propagante. Y ahí uno diría, sí, es importante la simetría de Gauge, ¿cierto? Pero no. Es un vil truco. Las simetrías de Gauge no son importantes, son redundancias de la descripción. ¿Han escuchado eso antes, cierto? ¿Sí? Acá lo vamos a hacer explícito. Entonces tengo esa teoría, en fotón con masa, 3 grados de libertad se propagan y no hay simetría de Gauge. ¿Ya? Quiero hacer lo siguiente. Voy a construir otro lagrangiano a partir de eso. Donde voy a hacer lo siguiente. El campo AMU lo voy a cambiar por AMU. Acá sí, más 1 sobre m de mu pi de x. Entonces introduje un campo extra. ¿Ya? Esto no es una transformación de Gauge, se parece pero no es. Tampoco la descomposición de AMU entre sus partes transversales y longitudinales. Tampoco un cambio de variables de campo. Es simplemente crear un lagrangiano nuevo a partir de esto, de esa transformación. Entonces este lagrangiano, ¿qué forma va a tener? ¿Ya? Y este lagrangiano sí tiene una simetría de Gauge. Si yo digo que AMU lo cambio por AMU más el mismo de antes, de mu alfa de x, esto es arbitrario, y al mismo tiempo cambio este campo que puse acá por menos m alfa, recupero la simetría de Gauge. ¿Ya? Sigue teniendo 3 grados de libertad. Y sigue teniendo 3 grados de libertad. Entonces, por eso no es tan importante la simetría de Gauge. Acá uno puede decir, ya no tiene simetría de Gauge esta teoría, no puedo eliminar ese grado de libertad, bien, pero lo puedo cambiar por una teoría que también tenga 3 grados de libertad y con simetría de Gauge. ¿Ya? Entonces, por eso es una redundancia de la descripción. Puedo agarrar cualquier teoría y meter grado de libertad, sacar y meter simetría de Gauge. Puedo hacer cualquier teoría que no sea invariante de Gauge, hacerla invariante de Gauge. ¿Ya? Entonces, ¿qué agregamos? Un campo más una simetría de Gauge. Acá vi que la simetría de Gauge mata un grado de libertad, esta teoría sin masa. Acá va a ser lo mismo, pero tengo este otro campo acá que compensa. No pierdo grados de libertad al hacer esto. Y eso es lo importante, porque la física está en los grados de libertad.
no puedo eliminar grados de libertad físicos con transformaciones, solo testarlos ahí que son invariantes. ¿Ya? Entonces, conserva los 3 grados de libertad. Entonces, 2 vienen del gauge a mu y el otro viene de pi. ¿Ya? Esto es sumamente importante para la teoría que quiero construir después. Quería subrayarlo abajo, en realidad no, esto fue ahora mismo. Entonces, esto que hice acá se llama procedimiento de Stuckelberg. Stuckelberg era un físico suizo que se le ocurrió esto por ahí por los años 30 y nadie lo pescó como hasta los 50. Estuvo desaparecido hasta este truquito. Es bonito. Entonces, ¿qué hace el truco en realidad? Saca el grado de libertad longitudinal. Bueno, acá no dije en realidad. Acá teníamos solo grados de libertad transversales. La polarización extra que tenía acá que no podía sacar, lo llamo grado de libertad o polarización longitudinal. ¿Ya? El truco de Stuckelberg es básicamente un reordenamiento de esos grados de libertad. Saca el grado de libertad longitudinal y lo deja explícitamente en el lagrangiano como un campo extra. Extra en ese sentido, pero como les digo, se conserva el grado de libertad. Entonces, pongámosle el lagrangiano de Stuckelberg. O ese nomás. Ya. ¿Preguntas? También se tiene que reducir el movimiento de la energía no son equivalentes, ¿no? Sí, no cambia nada. La física queda intocable. ¿Resulta? Sí. ¿El campo pi se elige de manera arbitraria para que tenga esa simetría de gauge? ¿O uno lo escoge así porque sabe cómo la simetría de gauge original, ¿sí? Bueno, lo borré. Es un Nikita Nippone. Uno va a escoger el campo de Stuckelberg para hacer un Nikita Nippone de acuerdo a la teoría que uno rompió la simetría de gauge, ¿ya? Es un campo compensador de eso. Ok. Entonces ahora tengo simetría de gauge. Esta teoría tiene simetría de gauge. Y cuando uno tiene simetría de gauge la puede usar, ¿cierto? Entonces, en particular, yo puedo usar la simetría de gauge acá para matar a este campo. Entonces, que es lo mismo que fijar un gauge, ¿sí? Y esto es un gauge bien importante que también lo voy a usar. Y esto se llama el gauge unitario. Y ahí vuelvo al lagrangiano de Proca, al que tenía acá. Y ya no tiene simetría de gauge, siguen estando los 3 grados de libertad. ¿Ya? Entonces, este procedimiento es súper útil para reordenar los grados de libertad. Hacerlo explícito. Ok. Otro concepto que voy a sacar de acá, que lo voy a usar después,
es el siguiente. Entonces, acá veo que tengo la masa acá y aparece la masa acá. Entonces puedo tomar el límite. Si m tiende a 0, en realidad derechamente igual a 0 acá, no tengo que ser nada, nada. Bueno, muere este término, pero lo importante es que ese término desacopla el fotón con el campo pi, ¿ya? Campo del Stugelberg, que se le llama también. Entonces, mu y pi se desacoplan. Y en este contexto, o acá, a este límite se le llama el límite de desacoplamiento. Entonces, ¿ahí con qué me quedo? Simplemente con los términos cinéticos de cada campo. ¿Sí? Lo escribí así para ahorrar un poquito de notación. Y esto tiene simetría de gauge. Entonces acá solo tengo este término. Mu más de mu alfa x, le puse acá. Y aparte de la simetría de gauge, quedo con una simetría de shift en pi. Entonces, acá el mensaje es que cuando tomo el límite de desacoplamiento en el lagrangiano de Stugelberg, lo que era una simetría local acá, lo que era una simetría de gauge en pi, se vuelve una simetría global. ¿Ya? Y cuando tenemos simetría global, ahí sí tenemos simetría de verdad. Ahí tenemos cargas y cantidades físicas que son importantes. Ya. ¿Preguntas? ¿Habían visto estas cosas antes? Levante la mano que la había visto. Wow. Ya. Me quiero notar que partimos con Maxwell como f cuadrado, le añadí masa y después le añadí pi, y después le quitamos pi, y después le quitamos la masa y no llegamos a lo mismo. Entonces... No, espérate. No, esto solamente de acá no pasé acá. Solamente estoy diciendo que cuando seteo pi a 0, vuelvo acá. ¿Ya? Lo que viene después aparte. Lo que viene acá, sí, m igual 0 aquí. Sí, sí. Eso. Dijiste que cuando se lo volvía a la gráfica de Proca, ¿no? Sí. No sé si estoy seguro si es posible hacer eso porque igual tiene un término de interacción con el pi, con el amu y el pi, y eso la ecuación de movimiento te genera un término que no se te va con el límite pi a 0. Se te vuelve un constraint, diría yo. Sí. Me imagino que no es como, según yo, no es como poner pi a 0 en la gráfica, sino poner pi a 0 en la ecuación de movimiento. No, a nivel de la energía no te sale. Sí, te va a salir. Puede que falte una fuente acá. La fuente va a cumplir algún rol. No la quise poner, pero se puede hacer. Sí. No hay problema con eso. ¿Cómo estoy en la hora? 5 minutos. 5 minutos. Ya. ¿Una pregunta? Entonces, lo que digamos sería spin 1 sin más. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. En el límite de desacoplamiento, igual tengo una teoría de 3 grados de libertad. Sin masa, de un spin 1 sin masa. Y un campo escalar. Ambos libres ahí. ¿Ya? Pero no es equivalente a la ecuación de Nernst. No. Aquí también hice... No. Lleva otra teoría eso, sí.
Esta en realidad. Ok, entonces algunas veces conviene tener la teoría escrita así, sin el campo de Stuckelberg, y otras veces conviene tenerla escrita así, con el campo ahí restaurado. Hay otro mensaje que quiero dejar, que no lo voy a probar porque requiere un poco más de trabajo. Lo voy a enunciar. Y una de las cosas por qué también se hace este truco. Uno diría que el límite m yendo a 0 siempre está bien definido, bueno, por la observación que tú decías. Sin el campo de Stuckelberg no siempre está bien definido, ¿ya? Si hubiese agarrado el lagrangiano de Proca, digo que tiene grado de libertad de partida, y tomo m yendo a 0, pierdo un grado de libertad, que al principio estaba, ¿ya? Entonces, eso trae problemas en otro tipo de cosas, por ejemplo, en la amplitud de scattering. Si yo quisiera calcular la amplitud de scattering del modo longitudinal, con la teoría de Proca, entonces, como esto, acá tengo la polarización longitudinal, que va a ser la componente que no eliminé de la teoría de Gauge. Acá tengo una amplitud, y me voy a dar cuenta que esto va como Kmu sobre m, la masa del fotón, por mmu. ¿Ya? Entonces acá el límite de m yendo a 0 es patológico, ¿ya? Cuando introduzco el Stuckelberg y hago lo mismo, o en realidad sí, hago aquí un scattering del modo longitudinal que es el pi, hay una relación aquí que se cumple, que hay que usar una identidad de Ward, pero Kmu por mmu es en realidad, perdón, aquí faltan, acá hay correcciones que son del orden de la masa del fotón por la energía, ¿ya? No las quiero escribir. Acá puedo usar una identidad de Ward y un par de cositas más. Esto es Proca solo. Acá tengo el Stuckelberg, el campo de Stuckelberg. Cuando tengo el campo de Stuckelberg puedo llegar a lo siguiente, que Kmu mmu va a ser igual a m por m pi, ¿ya? Acá lo que estoy calculando es una amplitud de scattering de solamente el modo longitudinal del fotón, el masivo, y es patológico por esto. Acá lo que estoy calculando es la amplitud de scattering del Goldstone, perdón, le dije Goldstone, después voy a hablar de eso, del Stuckelberg, ¿ya? Y ambas están relacionadas a partir de esto. Entonces aquí, si hago todo bien, lo que encuentro es que el scattering del modo longitudinal es simplemente el scattering del campo de Stuckelberg más estas correcciones que van como m sobre e. ¿Ya? Entonces puedo partir la teoría de Proca, intentar hacer un scattering, es patológico, lo arreglo desacoplando ese grado de libertad como el campo extra, y ahí calculo el scattering y no es problemático. Entonces, si quiero entender el scattering de la teoría del modo longitudinal, con el modo longitudinal en AMU, es equivalente a calcular el scattering del campo de Stuckelberg en la teoría que escribí allá, ¿ya? Esto se llama teorema de equivalencia. Solo lo menciono porque requiere harto trabajo llegar a eso. Pero, y con esto termino, esos son los conceptos que quería dejar acá. Un Stuckelberg, hecho unitario, desacoplamiento y teorema de equivalencia. Ya. Mañana voy a seguir un poco con esto, pero quiero explicar, bueno, olvídense de esto que está aquí, de dónde sale esta masa, porque este tipo de acá puede llegar a tener masa, ¿ya? Y para eso voy a agarrar una teoría Yui y mostrar que esta masa viene del rompimiento de una simetría de Gauge global, ¿sí?
es como el mecanismo de Higgs. Y ya con eso voy a pasar a aplicar todo lo que está acá a la gravitación y voy a construir la teoría efectiva para la cosmología. ¿Más preguntas? Ya, pues, dejémoslo hasta acá. Si no, nos reunimos a las 2:15.